se me va a olvidar hoy, ¿verdad? Que es jueves 25 de junio. Estamos cumpliendo años, vamos a celebrar este, 15 años en concreto dentro de 3 días. Y bueno, su servidora otros 15 y más, ¿verdad? Pero es un buen día para celebrar la vida, celebrar que nos estamos viendo, que tenemos invitados especiales que nos dan siempre oportunidades, opciones dentro de este panorama. En el que estamos viviendo, en el todavía medio encierro y que ya vemos la luz al final del túnel y ya estamos caminando hacia allá para ver cómo va a estar el mercado, cómo van a estar las nuevas condiciones. Aquí nuestros invitados de lujo que tenemos nos dan las diferentes opciones y recomendaciones. Ya justamente Hugo Loya, nuestro economista que está con nosotros, ha mencionado cómo las personas que tienen algunos ahorros, ¿verdad? Pueden invertir. Y pues bueno, por eso tenemos aquí a quien les va a decir cómo hacerlo. Justamente saludamos a nuestro invitado de hoy, que es Rodrigo Padilla Quirós, quien es el director general de Banco Inmobiliario Mexicano. Yo creo que es el director más joven, pero es un director muy, muy experto, que ha estado... ¿Ya cuántos años, Rodrigo? Muy buenos días. Está cerrado tu micrófono, Rodrigo. Hola María, muy Listo. buenos días. Muchas gracias Buenos días. por la introducción. Efectivamente, en la institución tengo ya 8 años. ¿Sí? Desde antes de que nos convirtiéramos en institución de banca múltiple, trabajaba yo aquí. Antes nos Sí. llamábamos Hipotecaria Casa Mexicana. Así que Y bueno, tienes a pues maestros grandes, ¿no? sí, es correcto. A Es grandes correcto. maestros como pues don Víctor Requejo, Víctor Manuel ¿no? Requejo, así es, para empezar. Exactamente, y bueno, pues además de ser un gran guía, tú eres un gran discípulo con mucha ya experiencia, pero sí yo creo que si hacemos ahí un sondeo, eres el director más joven de la banca en México, pero me sorprende, yo he platicado con Rodrigo y es una persona que conoce bien del sector, que sabe muy bien de la problemática. Estábamos atendiendo justo el tema de qué va a hacer la banca, qué va a pasar en medio del decreto de la pandemia, Rodrigo, Sí, allí en la convención bancaria. en Acapulco. En Acapulco nos tocó que fuese el 11 de marzo histórico, ¿no? El decreto de es pandemia, así que, ¿y qué hacemos? Y nosotros en la convención y platicando tú y yo, pues del tema de qué pasaría y los apoyos y las tasas y etcétera. Yo la verdad agradezco mucho el poder tratar contigo y tener este tipo de consultas porque me orientan y la verdad es que mi obligación es estar por lo menos con conocimiento de causa y lo segundo, tener fuentes como tú, ¿no? Tan fidedignas y expertas que puedan digerirme, ayudarme a poder expresar ante tanto público cómo es la situación informada correctamente, verosímil, ¿no? Para que den pasos seguros. Y además de estar al frente de un banco, que es un banco especializado, muy cotizado, y qué te puedo decir, más conforme avanza el tiempo, bueno, yo los vi en su aniversario, ¿fue que el quinto aniversario? No, debió ser el sexto, porque ya Sexto, en apenas. octubre vamos a cumplir 7. Así es Wow, que bueno, ya estamos, ya casi es otro. Sí. ya casi es otro. Bueno, nos vimos a principio de año y estaba toda la comunidad de desarrolladores allí con ustedes, ¿no? Todos los que ya son clientes y los que quieren ser, los que vienen en la tubería, como le decimos en el argot de la Así vivienda, es. ¿no? Los que vienen en tubería, todos alzando la mano, queriendo estar con Banco Inmobiliario Mexicano, que es una banca especializada, que está recibiendo, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Si tiene a los expertos, de los expertos fundadores en el tema financiero, este banco, pues conoce dónde le duele, qué necesita el desarrollador, qué necesita las personas en este mercado inmobiliario que comprende pues todo el tema, entre ellos de la vivienda, ¿no? Pero fíjense que pocos conocen la otra faceta de BIM, de Banco Inmobiliario Mexicano, que es el tema de la banca patrimonial y que también me congratulo de conocerla porque son inversiones, son opciones de inversión que te ayudan a tener pues rentabilidad y en estos tiempos, como dicen, liquidez
y el tener utilidades, oye, es muy valioso. Yo quiero, y está invitado hoy Rodrigo, para que nos platique de la otra faceta de BIM, la banca patrimonial. Platícanos un poco, Rodrigo, en qué consiste, qué opciones tiene, qué le recomiendas a nuestro público, por favor. Muchas gracias, Mariel. Gracias por la oportunidad y a todos por escucharnos. Como ya mencionabas, Banco Inmobiliario Mexicano, BIM, tiene la especialización en el mercado de vivienda y nosotros tenemos muchos años financiando la construcción de vivienda y tanto como institución como el grupo directivo de la institución que tiene una larga trayectoria en el mismo mercado. De esta manera, lo que hacemos como complemento o precisamente como mecanismo para fondearnos, hacernos de los recursos, es tener una banca patrimonial. Esta banca patrimonial recibe depósitos del público, recibe los recursos de los ahorradores para prestarlo en lo que es nuestra especialidad, que es la construcción de vivienda, y a cambio ofrece atractivos rendimientos a los depositantes que depositan no solo sus recursos, sino también su confianza en nuestra institución. De esta manera, el abanico de productos es la cuenta de depósito a la vista que tiene esta posibilidad de disponer de los recursos a través del SPEI, a través de una tarjeta de débito, como lo harían con cualquier otra institución de banca múltiple. Y tenemos pagarés, que nosotros llamamos pagabim. El pagaré típicamente lo que hace es que se pacta una tasa. Nosotros damos tasas muy atractivas. En este momento nuestras tasas, dependiendo del monto, de la inversión y el plazo, pero hablando de un monto que supere los 500,000 pesos y que se quede el inversionista al menos un año, la tasa está rondando el 7%. Y en este producto que te menciono, el inversionista recibiría su capital, lo que invirtió, y el rendimiento, todo junto al final del periodo pactado. En el ejemplo que yo ponía, un año después. Para el caso de los certificados de depósito, que es otro de los productos que ofrece la institución, es un producto que es muy atractivo para la gente que le gusta vivir de la renta de su inversión, ¿no? Porque le da el depósito cada mes en la chequera de los rendimientos pactados, ¿no? La tasa de interés es, en términos generales, muy semejante, pero tiene la diferencia de que tienes el flujo mensual de los intereses sobre tu inversión. Y como cualquier institución de banca múltiple, el Banco Inmobiliario Mexicano tiene la cobertura del IPAP, exactamente igual que toda la banca. Y bueno, pues la confianza y la tranquilidad de que su dinero se destina a una actividad productiva que impulsa la economía del país, con un grupo de expertos que tienen, o sea, décadas trabajando en el sector de la vivienda. Como mencionabas, Mariel, la mayoría de los desarrolladores de vivienda que usan el crédito puente nos conocen. De hecho, bueno, pues es un gusto poder trabajar con ellos y contar también con la confianza de los desarrolladores de vivienda para llevar a cabo sus proyectos. Esta faceta es la más conocida de Banco Inmobiliario, bueno, pues por los 1,000 y más desarrolladores de México, y vamos a ver cuántos más sobreviven también gracias a BIM, ¿verdad? Después de esta Esperemos que pandemia. muchos. Así es. No, Confiemos no, en que la vamos, mayoría, esperemos ¿verdad? en que así será. Confiemos en Sí. que la mayoría, ustedes tienen presencia en todo el país, entiendo, ¿no? En absolutamente todo el país tenemos desarrollos de vivienda y Ujú. también en todos los segmentos. Nosotros financiamos vivienda social, vivienda económica, media, residencial y residencial plus, todos los segmentos, en absolutamente todos los estados de la República. Y en general tenemos desde desarrolladores pequeños hasta grandes desarrolladores que llegan a financiar alguna parte de su actividad con nosotros. Típicamente un desarrollador grande tiene diversificadas sus fuentes de financiamiento.
Correcto. Sí, a mí me va a gustar mucho hacer un balance contigo, pues, en un mes o un poquito más que ya veamos esa luz, ¿no? Como están diciendo ya los hoteleros que ya comenzaron a reactivarse en Cancún y por ejemplo, ¿no? Bueno, ya vieron la luz, ya salieron del túnel. Ahí me gustaría platicar contigo para hacer el balance y ver los productos exprofeso para estos empresarios, para, como dices tú, el financiamiento, los diferentes segmentos y niveles de la vivienda y demás. Ahorita me gustaría que nos distinguieras más o menos cuáles son los formatos por los que una persona puede invertir en Banco Inmobiliario Mexicano. Y de esta manera, digo, además de tener una rentabilidad bien interesante, o sea, pagarte 7% es bastante, ¿no? En el ejemplo que nos mencionas, pero además de esto contribuyen en toda la cadena al financiamiento de este gran sector. Y eso es importante. Pero que nos nombres los formatos con los que pueden participar las personas que nos están escuchando. Comentaba Hugo Loya y me recuerdo que decía, bueno, las personas están ahorrando, algún segmento de la población está ahorrando al mantenerse en home office porque no Sí, está saliendo, no se está trasladando, no compra gasolina, no gasta en las comidas en restaurantes, ¿no? En las juntas hay ciertos ahorros, ¿no? Entonces, como que ahí, pues, ¿cómo invertir? Entonces, me gustaría que nos dijeras, a partir de cuánto se puede invertir, danos unos ejemplos de qué formatos, en dónde podría invertir, y así como nos diste el ejemplo hace unos minutos de, bueno, invirtiendo 500,000 en un año al 7% va a recibir todo junto, etcétera, menos el impuesto sobre la renta, ¿no? Pues ahí sí como nos salvamos. Pero danos eso ejemplos, nos por toca a favor, todos, así ¿verdad? es. Mira, con todo gusto. Una de las ventajas que tiene el banco es que ofrece tasas muy atractivas desde inversiones pequeñas. O sea, nosotros tenemos de 1,000 a 100,000 pesos un escalón en el que se reciben inversiones. Evidentemente, los retornos sobre esas inversiones son un poco menores que conforme se empieza a acumular montos más importantes. Después tenemos otro escalón que va de los 100,000 a un poquito antes de los 500,000, ¿no? Un centavo abajo de 500,000 pesos. Y ahí también hay tasas muy atractivas. Estoy convencido de que somos eh, la mejor opción para alguien que tenga ese tipo de ahorros. Podemos llegar a pagar un 5%, que estoy seguro que es muy difícil encontrar un retorno de esa naturaleza cuando uno empieza a, a reunir su patrimonio para invertir. Entonces, también es una gran alternativa que ofrece Banco Inmobiliario, porque no tienes que tener un monto muy grande para empezar a ahorrar con intereses y poco a poco ir haciendo que tu inversión se vuelva más relevante. Y después, de 500,000 pesos en adelante, ofrecemos nuestras mejores tasas, que era ya el ejemplo que yo mencionaba. Para contactarnos, para poder invertir en el banco, yo les recomiendo que busquen nuestra página de internet, es bim.mx. Ahí van a encontrar el apartado de la banca patrimonial y ahí van a poder contactar. Nosotros nos distinguimos por atender personalmente a nuestros clientes a través de nuestros ejecutivos. Eh, También están nuestras redes sociales para contactarnos. Estamos en Facebook, en Instagram, también estamos en LinkedIn, en todas las redes sociales estamos. Eh, y ahí mismo en la página de internet van a encontrar el número de teléfono para contactar a la institución si prefieren hacerlo mediante una llamada telefónica. Uno de nuestros Sí, ejecutivos los atenderá de manera personalizada, los guiará en el proceso de abrir una cuenta, que es un proceso que, como bueno, tiene que cumplir con la normativa. Es un proceso completo, pero no toma más de 40 minutos el proceso entero, y se abre la cuenta y se puede empezar a ahorrar. Nosotros nos distinguimos, tenemos nuestra página de internet que a la vez tiene su banca electrónica, y bueno, pues nuestros clientes pueden transaccionar en ella, pueden, como en cualquier otra banca electrónica, mandar un SPAY, decidir cómo ahorrar, consultar nuestros servicios, y nunca dejamos de acompañarlos con el ejecutivo. Entonces, según la preferencia de cada quien, se puede autoservir en la banca electrónica o puede seguir siendo atendido de manera personalizada por su ejecutivo. entonces podemos dar así como un resumen muy general. Las inversiones pueden ser desde cualquier monto. Sí,
prácticamente pueden ser de cualquier ¿no? monto. Te garantizo que vamos a ser una de las opciones más atractivas desde cualquier monto. Porque Sí, nuestro objetivo es que nuestros clientes puedan ahorrar, que hagan esta cultura del ahorro, que puedan ir haciendo un patrimonio a través de los rendimientos y del esfuerzo que están haciendo por ahorrar, porque es un esfuerzo muy grande, todos lo sabemos muy bien. Y, exacto. y al mismo tiempo, pues saber que estarían invirtiendo en una de las instituciones que destina la mayor parte de su actividad a fomentar la actividad económica en el país, en un sector que mueve un tercio impacta en un tercio de las posibles actividades en el país, ¿no? Así es, casi Y es 40 una actividad ramos. muy noble, ayudamos a las familias a tener una vivienda. Entonces, de verdad, yo los invito a que se animen a conocernos, a probarnos. Estoy seguro que les va a gustar. Sí, y los rendimientos, digo, la verdad son importantes, 5 a 7% me consta, y lo invito a que usted compare en diferentes instituciones financieras, no se lo pagan. Así es. Evidentemente estamos Estamos, hablando si acaso, ¿no? de plazos. De rendimiento en otras condiciones, así que es una muy buena opción el poder consultar cuáles son los formatos, las diferentes maneras en que puede usted ahorrar. Y bueno, pues otra recomendación, olvídese ese dinero, hágalo trabajar. No piense que lo va a tomar inmediatamente al siguiente mes, no, reinviértalo. De verdad que es un tema muy importante, como dice Rodrigo, el enseñarse a ahorrar y ponerse propósitos altos, ¿no? Así empieza usted con 1,000 o con 500,000 pesos, bueno, enséñese a reinvertir, a generar utilidades, y de verdad cuando ya vea un monto interesante, pues que tenga usted un propósito también importante, ¿no? Para que lo pueda también seguir invirtiendo de alguna manera, o en una casa, o en un viaje, o en la escuela de sus hijos, pero enséñense a ahorrar y a reinvertir. No, no esté pensando en el próximo mes lo retiro, no, hágalo crecer. Esa sería mi recomendación. Y bueno, pues yo aquí siempre feliz de estar platicando contigo, Rodrigo, pero vamos a escuchar cuáles son las dudas y preguntas del público, si te parece. Hugo Loya, por favor. Gracias, María. Rodrigo, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, Hugo, ¿qué Pues sí, tal? hay varias inquietudes del público. Nos están comentando cómo los pueden contactar y si tienen algunas sucursales o en qué puntos, cuáles serían los puntos de contacto. Sí, con todo gusto. Mira, pues nos pueden contactar a través de la página de internet, como ya lo mencionaba. Ahí van a encontrar todos nuestros datos de contacto. Y ahí mismo están, en la página de internet van a encontrar la ubicación de cada una de nuestras oficinas de atención. Tenemos una sucursal bancaria con el concepto que tradicionalmente se ha manejado de, de sucursal. Está aquí en la avenida de los Insurgentes, a la altura si vienes saliendo de donde está la Cibeles, te la encontrarías ahí prácticamente, en Insurgentes. Es una referencia para que la encuentren con facilidad. Pero prácticamente todos los servicios de inversión los ofrecemos a través de usar el SPAY, no tener que ir a la sucursal, usar tu tarjeta de débito. Procuramos que sea un banco en el que no tienes que estar yendo para cada transacción a la oficina. De todos modos, por supuesto, también tenemos oficinas en el resto del país. Muy importante nuestras oficinas de Guadalajara, de Monterrey, de Puebla, para la banca patrimonial. Tenemos aquí en la Ciudad de México, en la parte del norte de la ciudad, allá en Satélite, a un costado de Plaza Satélite, también tenemos una oficina para atenderlos. Y muy detalladamente en nuestra página van a encontrar cada sucursal con su dirección para poderla, y hasta los teléfonos para poder contactarnos. Sí, gracias, Rodrigo. También, bueno, nos están preguntando mucho sobre qué le recomendarías a la gente para comenzar a ahorrar, cómo debería ser los primeros pasos para que puedan generar justamente ese ahorro que pudiera ser de mediano o largo plazo, muy patrimonial. Claro, es una muy buena pregunta. Cuesta mucho trabajo al principio, se los puedo decir por experiencia personal. Tienes que fijarte un importe que vas a separar de tus ingresos. Si eres un asalariado, típicamente es sencillo decir, bueno, voy a poner por meta ahorrar un importe específico mes con mes, y de esta forma
cada mes le voy a ir aumentando a mi ahorro como si fuera un gasto, como lo hacemos con los servicios de la casa o con cualquier otro gasto que a veces se tiene. En esta ocasión decir, bueno, yo voy a destinar X pesos para mi ahorro mes a mes, los voy a ir metiendo en la inversión, eso junto con los intereses que me vaya generando, los voy a ir acumulando. Y te puede servir, Mariel lo mencionaba, te puede servir si tienes un proyecto, o sea, si quieres comprar una vivienda, así puedes juntar el enganche. Si estás pensando en unas buenas vacaciones, así puedes juntar ese importe. Si estás pensando en tu retiro, es una gran alternativa a tener un buen ahorro, porque típicamente los sistemas de pensiones no van a ser suficientes para que una persona siga el mismo nivel de vida al que está acostumbrado mientras está económicamente activo. Entonces, es muy importante tener fijo un importe que se va a separar para ir ahorrando mes a mes. Y bueno, en el caso de las personas que tienen ingresos variables, porque muchos también pues, son empresarios, microempresarios, y no conocen el flujo que van a tener mes con mes, a lo mejor determinar, bueno, pues de mis ganancias, un porcentaje que siempre voy a separar para ir ahorrando. Y en el caso en particular de estos pequeños empresarios, con mayor razón, porque y ahora lo estamos viviendo, es típicamente muy importante tener un fondo para enfrentar cualquier contingencia que de verdad así son, ¿no? Son totalmente impredecibles y totalmente... siempre hay una nueva, ¿no? Normalmente no se repiten. Entonces, bueno, pues ahí, en el caso de las personas que tienen una actividad en donde su ingreso no siempre es igual, fijar una porción, un porcentaje estable que van a estar separando para ir ahorrando, irlo agregando mes con mes o año con año, según sea la situación de cada quien, a la masa ahorrada, y eso junto con los intereses va a terminar por volverse un patrimonio importante para las personas y para las familias. Sí, bueno, y pareciera que más bien es generar hábitos de ahorro, ¿no? Por muy poquito que puedas meterle a tu cuenta, hay que hacerlo de manera constante. Y bueno, es mucho el hábito sobre el monto, ¿eh? O sea, porque si de repente juntas un monto muy grande, puedes perder la costumbre, ¿no? Y solamente fue un chispazo. En cambio, si tienes un hábito, en el largo plazo vas a tener un mejor resultado con el ahorro. Y justamente nos preguntan cuál es la diferencia de BIM, en este caso con algún fondo de inversión, o si ustedes también manejan fondos de inversión, o qué estructura de inversión es la que manejan regularmente. Sí, un fondo de inversión es distinto que un banco. BIM es una institución de banca múltiple. Entonces, los bancos típicamente lo que hacemos es, te damos a conocer cuánto vas a ganar por tu inversión en determinado tiempo. Se pacta una tasa, la tasa puede ser fija o puede ser variable, pero lo que no se pone en riesgo en el caso de los bancos es el principal. O sea, el monto que tú tienes ahorrado en un banco es conocido y se puede haber pactado una tasa fija, entonces conoces el monto que ahorraste y el monto que vas a recibir a cambio como rendimiento, o se puede pactar una tasa variable, entonces tú conoces el monto que tienes ahorrado y lo que puede variar es la tasa, el retorno que obtengas conforme se comporte el mercado. Los fondos de inversión son otra alternativa también para formar un patrimonio. Estos típicamente invierten tanto en deuda como en acciones, depende mucho del fondo, ¿no? Pero bueno, tratando de simplificarlo. Y estos activos en los que invierten tienen valuaciones, ¿verdad? Se pueden volver a vender y comprar todos los días. Entonces puede variar el valor del instrumento que se compró. Entonces, los fondos de inversión, aparte de llegar a pagar rendimientos pactados como una tasa, también llegan a pagar rendimientos porque se apreció el valor del activo que compró el fondo, o pueden llegar a tener minusvalías en el patrimonio ahorrado porque se deprecie el valor del activo que adquirió el fondo. Como ustedes saben, son alternativas diferentes. Cuando tú tomas riesgos distintos, puedes tener también rendimientos diferentes. Típicamente un riesgo mayor puede suponer un rendimiento mayor, pero también no olvidar que hay un riesgo ahí asociado. Claro, entonces hay como mucho más estabilidad para que puedas generar una visión de ahorro a más largo plazo a través de programas de inversión como los que tienen ustedes como banco. Sí, para el ahorro yo recomendaría usar un banco, usar a BIM. Para el caso de
un patrimonio con el que una familia, sobre todo una familia joven, pueda asumir un riesgo mayor, entonces explorar aquellas otras alternativas como los fondos y un portafolio balanceado que incorpore ambas soluciones es una muy buena recomendación, siempre que sean conscientes de qué tramo tienen corriendo un riesgo y qué tramo tienen sin correr riesgos. Sí, nos preguntan que qué mensaje les darías pues a los pequeños o medianos inversionistas ante la crisis actual, la crisis que estamos viviendo derivada pues de esta pandemia del COVID-19, y que bueno, ya hay muchas expectativas de una fuerte caída en la economía del país. ¿Qué recomendaciones les darían ustedes? Mira, siempre es importante ser precavido, tener un buen ahorro para enfrentar cualquier contingencia, pero también hay que recordar que cuando uno tiene un patrimonio líquido importante, un buen ahorro, y se presenta alguna crisis, es esa época en donde también encuentran oportunidades, ¿no? Después de las crisis hay oportunidades para invertir, encuentran activos que están en precios muy accesibles con respecto de lo que pudieran haber estado antes de una crisis. Entonces, antes, durante y después de una crisis siempre es importante tener un ahorro porque te ayuda a enfrentar las contingencias y aprovechar las oportunidades cuando las encuentras. Sí, y bueno, en el caso de pymes, nos dicen si tienen pues algún tipo de programas o cómo es la forma en que ustedes atienden a las pequeñas y medianas empresas, si es que tienen algunos esquemas. Mira, nosotros estamos especializados en el financiamiento a la construcción. De nuestro portafolio, más del 60% de nuestros acreditados son pymes. Aproximadamente es el 60%. Entonces tenemos una mezcla de empresas grandes y empresas pequeñas del sector. Lo que es importante cuando uno habla de pymes es tener claro el sector que uno atiende, porque pymes hay en absolutamente todos los sectores de la economía y no se pueden atender igual a una pyme de la construcción que a una pyme del sector servicios. Nosotros tenemos soluciones muy bien resueltas en materia de financiamiento para las pymes del sector construcción. Ahora, en materia de ahorro, también para las empresas tenemos productos muy atractivos, también pagamos rendimientos muy atractivos, sobre todo las pymes, es difícil que tengan una tesorería grande con un staff muy completo haciendo inversiones en directo en valores o en alguna alternativa que les dé un buen retorno. Para esas empresas ofrecemos un producto que nosotros llamamos Avanza, que te da un muy buen retorno, debe estar dando en este momento, eso varía todos los días, ¿no? Pero debe estar rondando el 4%. Y ese retorno es para depósitos que están a la vista de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Entonces, y típicamente es la hora en la que uno hace sus pagos cuando tiene una empresa. Y el resto del tiempo están invertidos para el día siguiente, ¿no? De esta manera les ofrecemos un retorno atractivo a las pymes para sus tesorerías. Y ahí sí, bueno, de cualquier sector. Y nos preguntan que cuál sería la diferencia respecto a la atención al cliente que ustedes dan frente a otras instituciones. Mira, una de las ventajas que tiene BIM es un banco pequeño que tiene muy claro su nicho de actividad, el enfoque en el que está trabajando y siempre te va a atender un ejecutivo de manera personalizada. A nosotros nos gusta distinguirnos por la cercanía y el servicio y el trato. Para una institución muy grande, eso es una carga compleja, y para nosotros que todavía somos una institución pequeña, nos permite atender a cada uno de los ahorradores, escucharlo, diseñar específicamente una solución de ahorro que cumpla sus objetivos y sus necesidades. Sin lugar a dudas, lo que nos distingue es el servicio de nuestro equipo de la banca patrimonial. Aquí hay una pregunta más relacionada con el tema de la vivienda y nos dicen si en lo que han ustedes observado durante este proceso de crisis han visto que se haya detenido la construcción de vivienda y cómo puede ser el impacto en materia de financiamiento para nuevos desarrollos. No se detuvo por completo la construcción de vivienda, depende mucho del estado y del, ahora sí que el semáforo que tenga cada estado respecto de la epidemia. Hubo
la segunda mitad de marzo y todo abril fue el punto en donde menos construcción había y poco a poco se ha venido reactivando. En cuanto a las ventas de viviendas, sí hay una disminución, pero también la verdad es que para cómo se ve el entorno económico, nosotros estamos estimando que la disminución en el ritmo de ventas es aproximadamente de un 33%. O sea, un tercio menos de lo que se vendía mes a mes de viviendas. Y es un poco lógico porque dado que estamos todos en casa, hay menos tráfico en los puntos de venta de los desarrolladores y hay un menor desplazamiento de vivienda. Pero también es cierto que a través de los medios digitales se siguen vendiendo viviendas. Las personas que ya estaban en el proceso de comprarlo, bueno, pues han encontrado la forma a través de los notarios que quedaron de guardia y el Infonavit que nunca cerró, se ha podido seguir teniendo acceso a la vivienda para las familias. Y hemos notado que existe interés en algunas familias, ahora que han estado tanto tiempo en su vivienda, pues por adquirir una mejor o por adquirir una que tenga alguna característica diferente a la que actualmente ocupan, ¿no? Sin duda, una de las cosas que va a cambiar después de esta epidemia es la importancia que le damos a nuestra vivienda. Gracias, Rodrigo. Y por último, pues nos hacen el cuestionamiento de qué tan sólida está la banca, qué tan sólido está BIM para enfrentar esta crisis que pues ayer el Fondo Monetario Internacional decía que este año podríamos caer más de 10%. Entonces, pues sí, hay como que ese temor de qué tan sólido está la banca respecto pues a otras crisis que ha vivido México en el pasado. Yo creo que una de las fortalezas que tiene el país ahora para enfrentar esta crisis es que el sector bancario está muy, muy fuerte, está sólido. Las últimas décadas ha vivido un proceso de maduración muy, muy importante en materia de regulación y de supervisión, la banca en el país. Tanto BIM como el resto de nuestros competidores se encuentran en una situación muy sólida. La autoridad se encarga de monitorear año con año y año con año hacer pruebas, suponiendo escenarios adversos para estar seguros que los bancos están en buenas condiciones para enfrentar un escenario de esa naturaleza. Bueno, pues a mí me toca los saludos. Dicen que te mandan por allí saludar de parte de Sergio Contreras y Bárbara Lera de Don Apoyo. Muchas gracias, igual. Bueno, hay otros saludos, pero justamente Bárbara pregunta que si hay algunas estrategias específicas que esté llevando a cabo Banco Inmobiliario Mexicano con sus clientes. Sí, muchísimas. Depende mucho de cada cliente, depende mucho hasta de la ciudad de la que estemos hablando. De entrada, bueno, como ustedes saben, en general la banca empezó a dar periodos de diferimiento en el pago de intereses para los casos que por la epidemia iban a tener un problema con sus flujos. Y ahora nos estamos dedicando a revisar el estado que guardan las obras para asegurarnos de los casos en los que se va a requerir hacer algún ajuste en el proyecto para que se adapte de mejor forma a lo que se va a vender en la localidad, para asegurarnos de que las obras puedan rearrancar, porque no es sencillo detener una obra y arrancarla de nuevo. Estamos muy de cerca con nuestros desarrolladores viendo el caso específico de cada uno de ellos para estar seguros de que todos sus proyectos lleguen a buen término. Entonces, bueno, en realidad se tiene que hacer un traje a la medida en un escenario como este. Bueno, si a lo que se refiere Bárbara es que están atendiendo justo el tema, la problemática, pues por supuesto que sí, como lo dices tú, y traje a la medida, caso por caso, ¿no? Sí. No, bueno, está en sus venas del Banco Inmobiliario que a fuerza les pregunten del tema de la vivienda, el tema de la edificación, del tema de los financiamientos para este importante sector, ¿no? Que debe ser una columna fundamental para la reactivación de México, de su economía, de su paz social, de su estabilidad social. Así que están haciendo algo como Banco Inmobiliario Mexicano, algo más que financiar
a una industria, están ayudando a esa paz y esa estabilidad social que se requiere en México, Rodrigo. Por ello, bueno, pues es importante que también conozca la gente esta otra faceta de cómo hay que invertir y ganas, tienes utilidades importantes. Yo te quiero preguntar, y no es por meter cizaña, pero en las instituciones financieras como bancos y demás, pues las utilidades son mucho menos, ¿no? O sea, la verdad a mí no me es atractivo meterme en un banco, válgame esto, porque la rentabilidad es mucho más abajo que lo que ustedes otorgan. ¿Es cierto? Depende mucho del banco, depende del instrumento en el que inviertas. Yo creo que lo que hace la mayor diferencia en BIM es que ofrecemos rendimientos atractivos desde montos pequeños. Entonces, es muy rápido que puedes acceder a buenos retornos sobre tus ahorros y no tienes que tener una gran fortuna invertida en el banco para poder acceder a esos rendimientos que te aseguro que los encuentras en cualquier institución, pero te piden montos más altos para poder acceder a ellos. Aún así, como dices tú, hay que checar, ¿no? Aún así, yo veo que pones montes No, más altos y sin sin duda tenemos embargo, una de las tasas más atractivas del mercado, te lo garantizo, pero creo yo que, incluso como usuario te lo puedo decir, eh, cuesta mucho trabajo llegarle a los montos mínimos de inversión para tener buenos retornos de la banca tradicional. Entonces, en BIM tienes el beneficio de que puedes entrar a tener muy buenos intereses, aunque no tengas el mega monto ahorrado. Y, por supuesto, aún entre las tasas de la competencia, nosotros estamos entre las más competitivas. ok. Sí, pues es mi impresión y yo por eso pues me animé mejor a ser clienta tuya, ¿no? Oye, Me y da mucho gusto. Rodrigo, la gente, ¿cómo está ahorita? ¿Está necesitando esta asesoría justo que tú nos estás dando para animarse y decir, bueno, yo tengo aquí unos ahorritos, sí los voy a meter? O bajó también ese tema del interés del público en general, de decir, no, no, mejor ahorita lo guardo debajo del colchón. ¿Cómo lo perciben ustedes? No, los ahorros incrementaron en esta época. Precisamente lo mencionaban al principio de la conversación. Mucha gente está gastando menos y también mucha gente está tomando sus precauciones. Entonces, lo que vemos es que está creciendo el monto que la gente tiene depositada en las instituciones, en BIM y en muchas otras, previendo cualquier contingencia que pudiera presentarse y a consecuencia de que el trabajar desde casa sí representa muchos ahorros para el colaborador. Sí, la verdad es que sí, y hay que pensar en este tema, en invertir, ¿no? Hay que animarlos y pensar que hay propósitos mayores que ameritan aprender a ahorrar, ¿no? Como aquí lo dijiste. Y bueno, Rodrigo, pues les recordamos que está Banco Inmobiliario accesible en todas sus redes, además estrenando redes sociales, muy bien. Así es. Su página siempre la han tenido, pero ahora también están en redes, @BIMBanco, ¿cierto? Entonces, bueno, para que los busquen y se animen a comenzar a tener esta cultura que es bien importante y que les va a dejar muchas satisfacciones, ¿correcto? Así es. Bueno, Invitarlos Rodrigo, a que nos prueben y a que vengan, nos conozcan y estoy seguro de que se van a convencer de que somos una gran alternativa para ahorrar. correcto, para usted, para mí, para los mexicanos de a pie. Eso es Banco Inmobiliario y además el gran propósito de ayudar a esta gran industria, ¿no? A que siga el motor caminando. Y hablando de ese motor y de esta industria, que nuestra siguiente plática sea sobre ellos, sobre el financiamiento para los desarrolladores, los constructores de México. ¿Te parece que nos contactemos ahora ya en julio? Pues ya estamos a finales de junio. Nos buscamos en un mes, algo así, y platicamos, Rodrigo. Claro que sí, con todo gusto. Con todo Pues gusto, María. un gusto para nosotros. Muchísimas gracias. Rodrigo, Muchas gracias. al pie del cañón, como todo Banco Inmobiliario Mexicano, en sus oficinas, trabajando con todas las medidas sanitarias que se requieren, pero ahí están, al pie del cañón. Felicidades a todo el equipo de Banco Inmobiliario Mexicano. Un gran Muchas abrazo, gracias. Rodrigo, y un Igualmente, gusto Mariel. saludarte. Gracias, Muchísimas saludos a todos. gracias. A ti, Rodrigo hasta luego. Padilla Quiroz, director general de Banco Inmobiliario Mexicano, BIM. Muy buen día, Rodrigo.
Y Gracias, bueno, hasta pues luego. Hugo Loya, preséntanos el panorama hoy, qué buenas noticias tenemos después de que siguen ratificando la caída de crecimiento de México, caray, ¿no? Veamos qué buenas oportunidades hay. ¿Qué nos traes hoy? Gracias, Mariel. Oye, pues está recibiendo muchísimas felicitaciones aquí por las redes sociales. Felicidades por tu cumpleaños, que aquí están todo el mundo felicitándote. Pero pues sí, hay buenas noticias, Mariel, y una de ellas fue el anuncio que dio ayer la jefa de gobierno de aquí de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sobre su plan para la reactivación económica de la ciudad. Un plan, pues se podría decir que bueno, pero también ambicioso, pero que justamente está centrando, se está apoyando de todo lo que es la parte de la construcción, Mariel. La jefa de gobierno estima que serán inversiones por más de 76,000 millones de pesos en los próximos meses para que se pueda reactivar justamente la economía de aquí de la capital del país, donde se espera pues una gran derrama, pues, obviamente de inversión, pero se espera también un gran impulso al empleo aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, es curioso porque justamente fue lo que más se afectó antes de la pandemia, que fue el tema de las inversiones y de la continuidad en las obras en la Ciudad de México y que frenó demasiado la construcción aquí en la capital del país y que ya estaban los constructores pues hablando de números muy negativos y estaban buscando algunas otras alternativas fuera de la ciudad. Pero por lo pronto, esta sería una muy buena noticia. Sabemos que son empleos ligados al tema de la construcción, lo cual también nos hace pues, replantear que este tipo de empleos, el nivel salarial en términos generales no son tan altos, porque estamos hablando de personas que trabajan directamente en las obras, es decir, pues estamos hablando de peones, de gente que está en la parte de albañilería, etcétera, que sí se necesita una gran una gran cantidad de personas, mano de obra, y que si tú recuerdas antes de toda esta crisis sanitaria, pues los estábamos viendo en los camellones, en División del Norte, en las plazas, en la catedral, ofreciendo sus trabajos, porque con este freno que el mismo gobierno de la ciudad les puso antes de esta crisis, pues la verdad es que mucha gente se estaba desesperada porque pues estaban saliendo, así como los contratan así, por grandes cantidades, así los estaban despidiendo por grandes cantidades. Así es que más bien lo que estaremos esperando es que pues se esté nivelando a lo que antes de la crisis, antes de todo el freno que le metieron las autoridades de la Ciudad de México, la parte de la industria de la construcción en la capital del país, pues retome esos niveles, ¿no? ¿Qué se espera, Mariel? Pues que la Ciudad de México no solamente anuncie este tipo de inversiones, sino que también los acompañe con los permisos necesarios, que se elimine mucha burocracia, porque sabemos que no solamente es, ok, sí voy a invertir, aquí está mi dinero, este es mi proyecto, y le den el banderazo, ¿no? Sabemos que hay que pasar mucha parte de tramitología y eso pues hay que tenerlo en cuenta porque si no se va acompañado este anuncio con todo lo que se esperaría de reducción en tramitología, pues definitivamente el impacto en la recuperación económica va a ser muy lento. Ahora, hay una gran ventaja, a pesar de esta pandemia, pues que la industria de la construcción ha sido considerada como una industria esencial aquí en la Ciudad de México, así es que pues va a retomar, esperemos que retome rápidamente los niveles que tenía antes de la crisis sanitaria, por lo menos. Pero por otro lado, Mariel, pues sí, efectivamente, las noticias no son positivas en cuanto al nivel macroeconómico. Tenemos el Fondo Monetario Internacional, ya aquí lo comentaban en las redes sociales, revisó su estimación para el PIB de México y lo bajó de 6.6% que lo tenía hace 3 meses a 10.5% de caída que lo tiene ahora en esta nueva proyección, lo que coloca a México como uno de los países con más impacto en la actividad económica causada por el coronavirus, y solamente están arriba de México en cuanto a caída dos países que, como observamos hace unos meses, hace unos días, estaban en una crisis muy importante por no poder controlar la pandemia del coronavirus. Y estos países son Italia y España, que los dos países, dice el Fondo Monetario Internacional, tendrían una caída de más de 12% en su actividad económica.
Esto es muy relevante, Mariel, porque si colocan a México como el tercer país de mayor impacto en la actividad económica, y pues está relacionado Italia y España con el que no podían controlar el coronavirus, pues nos hace pensar si en México estamos controlando el coronavirus, o al menos así se percibe que no, por parte del organismo internacional que es el Fondo Monetario. Así es que pues llama mucho la atención, justamente porque estamos ligeramente abajo de países que no lograron controlar a tiempo el tema de la pandemia, y en México lo que estamos viendo es que cada día el número de personas contagiadas aumenta drásticamente. Ayer tuvimos más de 5,000 personas y casi 800 fallecimientos solamente en un día. Entonces, pues nos hace pensar que esta decisión del Fondo Monetario también tiene que ver con la falta de control de la enfermedad en cada país, Mariel. Pues sí, caray, ¿no? Todos pensamos que la apertura fue muy precipitada, obedeciendo a presiones del norte, del señor Trump. Y pues lo estamos viendo también ahora con los grandes titulares hablando de la próxima reunión, ¿no? A donde irá nuestro presidente a visitar a Trump, a Washington, D.C., y muchos calificando de errónea la estrategia, la salida inoportuna, además de toda la logística. Yo me pregunto si no hay quien le diga al señor presidente, o si no hay quien sea escuchado realmente por el señor presidente para decirle y aconsejarlo atinadamente. Pero bueno, la apertura en este caso es algo que sentimos con mucha presión, muy precipitado. No hay país, no hay antecedente que puedan precisar que diga, lo hizo así y le salió bien. No, no hay ningún antecedente respecto a cómo está llevando a cabo la apertura. México, cuando estamos en un punto, yo no sé si es el más alto, no me voy a atrever, no soy experta, pero es uno que demuestra una gran cantidad de funciones. Estamos hablando de 500 promedio, lo sacábamos, ¿no, Hugo? 500 promedio, y estamos hablando 700, 900, todos estos últimos días. Es verdaderamente grave lo que estamos viviendo, y además el alto número de contagios, ¿no? Y ahorita abriendo. Pero por otra parte nos das una noticia muy buena. Qué lástima que al principio la construcción y todo lo que involucra, entre ellos la edificación de vivienda, etcétera, no fue considerada actividad esencial. De verdad generaron un gran daño a toda una estructura, a toda una base de población, como tú lo mencionaste. Qué bueno que ahora quieren recuperarlo, pero tienen que ayudarla porque hay muchas empresas que requieren la mano, requieren esa política contracíclica que nunca surgió. Esperemos que ahora surja aquí, por lo menos en la capital, para sentar el precedente y el ejemplo de lo que se tiene que hacer a nivel federal. Así que vamos a ver qué pasa, cómo van a lograr esa inversión de los 776 mil millones de pesos. Claro, ahí está. Todo eso y más invierte en el sector inmobiliario, la industria de la vivienda, la construcción, etcétera. Ahí está. Lo que pasa es que los pararon en seco. Detuvieron al ferrocarril, detuvieron al tren. Ahora échenlo a andar, pero ayúdenlo, empújenlo. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Hugo, muchísimas gracias. Yo también agradezco a todas las felicitaciones que estoy recibiendo. Sí, Hugo, nada más ahorita agradezco las felicitaciones de todos los que están escribiendo, los que me están enviando esta cálida felicitación. Y como lo escribí en la columna de hoy, de verdad muy agradecida por mi familia, muy agradecida por mi equipo en concreto, muy agradecida por mis amigos, mis amigas, mis socias de Mujeres Líderes por la Vivienda. De verdad, muchas gracias por todas las fuentes de información que me han ayudado, que me han apoyado a lograr tener confiabilidad e información fidedigna, verosímil, a ser una persona que les está reportando conforme a lo que los expertos, los que sí saben, me explican, y yo poder transmitir con ustedes, no un juicio de valor que me sale del corazón o de ocurrencia, sino un juicio de valor con base, con sustento, con base a todas esas pláticas, entrevistas y la retroalimentación que tengo con grandes fuentes de información. A todos ellos les agradezco. Es un cumpleaños más donde yo doy gracias a Dios por tener vida, por tener salud. Lamento mucho las pérdidas, las tenemos.
Lamento mucho que esta pandemia también nos traiga dolor, pérdidas. Tenemos muchos retos por delante que tenemos que responder. Y vamos a seguir adelante en concreto contigo. Y por eso Hugo Loya nos invita hoy, 6 de la tarde. Hugo. Sí, justamente tenemos hoy a las 6 de la tarde nuestra mesa de diálogo en concreto, pues con grandes periodistas. Va a estar Gerardo Galarza, Francisco Santiago, Francisco Ortiz, Pinchetti, que vamos a platicar sobre ¿hay censura o no hay censura en la parte de la expresión de los medios de comunicación? Hemos visto casos interesantes y creo que la opinión de estos expertos que tienen grandes tablas en el manejo de los medios de comunicación, pues va a ser muy interesante, Mariel. Hoy a las 6 de la tarde vamos a platicar con ellos. No, seguro que es muy interesante y lo vamos a estar ahí. ¿Hay censura? No hay censura. ¿Qué les puedo yo decir? Les podría decir muchas cosas. Nos vemos a las 6 de la tarde. En concreto contigo, un gran abrazo. Muchas gracias por sus felicitaciones, por su calidez, por su amistad, por su información. Gracias por seguir con nosotros y juntos vamos a seguir adelante. Nos vemos a las 6 de la tarde. Gracias, Hugo.